Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hago este videito porque por ahí es un poco más complicado reunirnos todos para comentarles un poquito de cuál sería el trabajo del vigía y de qué se trató la capacitación que tuve el día sábado para saber de qué manera actuar ante un posible caso, ¿sí? Bueno, acá tengo un poquito mis machetes como para ir guiándome y no olvidarme de nada sobre todo lo que se habló, sí, fueron casi 3 horas, ¿sí? Bueno, lo primero que se trató es saber quién es el vigía, qué es lo que hace, cuál es el trabajo del vigía, ¿sí? El vigía no es un médico, no es un especialista, solamente es un docente capacitado para dar respuestas a cómo se trabajaría ante un posible caso y cómo sería el protocolo, ¿sí? El papel principal que cumple es como encargado para saber cómo proceder, como les contaba. Controlar principalmente que haya señalizaciones, los carteles de que se habló, que estén situados en el establecimiento de manera significativa y llamativo para tanto para el alumno como para todos los docentes. Que controlemos la temperatura al ingreso del establecimiento, ¿sí? Bueno, había dicho esto de los carteles en puntos estratégicos. Control del barbijo, el lavado de manos, la ventilación. Se habló también de la ventilación, del tema de que no se debe prender los aires acondicionados ni utilizar posiblemente los ventiladores por el tema de que para utilizar el aire se necesita ambientes cerrados, ¿sí? Y lo que más necesitamos nosotros es ventilación, la abertura de las ventanas, ¿sí? Y si es posible de las puertas también. Lo que debe también controlar el vigía es que los dispensers que tengamos con alcohol en gel o los rociadores estén con alcohol, ¿sí? Diluido de 70% alcohol, 30% agua. Y también los jabones líquidos en los baños, ¿sí? Ya no se utilizaría más lo que es jabón en barra. Los jabones en barra se los debe sacar de la institución. Solamente se debe utilizar lo que es el jabón líquido. Para el ingreso al jardín se deberá tomar la temperatura a todos los que ingresen al jardín, ¿sí? Los papás no pueden ingresar al jardín, ¿sí? Por más de que un niño de 4 años llore, lo que se debe hacer es tratar de ver la forma de contenerlo al niño. En caso de que haya una insistencia de llorar, lo que debe hacer la docente es pedirle al papá que se lo lleve a la casa al niño, ¿sí? No puede ingresar este papá al jardincito. También se debe controlar el barbijo. El barbijo, si bien se dice que es obligatorio a partir de los 6 años, han hecho mucho hincapié acá que al ingreso al jardín se debe usar el barbijo, pero al ingreso al aula se los deben sacar los niños, 3, 4 y 5 años, y lo deben guardar en una bolsita. Hay que pedirle eso a la mamá, que mande una bolsita y que sepa el niño que ahí hay que guardar el barbijo luego de ingresar al aula. A ver, sí se dice que se pueden utilizar los niños el barbijo, pero la docente lo que deberá controlar es que el barbijo no esté ajustado, que no se sienta asfixiado el niño. Entonces, por eso se dice que es preferible que se lo saquen al barbijo al ingresar al aula, lo guarden en una bolsita y al salir del aula, antes de salir, podemos pedirle a los niños que se coloquen los barbijos y así salir. Tanto los sanitarios como la infraestructura debe estar en condiciones.
Los baños deben estar limpios todos los días. Para eso hay que hacerle saber al personal auxiliar de qué manera trabajar y que tanto los inodoros como el baño en sí debe estar limpio todos los días. Todos los días se debe limpiar el baño. ¿De qué manera van a trabajar ellos? No deben utilizar lo que son elementos secos, como ser plumeros o las franelas secas. Siempre se debe limpiar con lo que es el alcohol diluido, de 70% alcohol, 30% agua. No se debe nunca utilizar el detergente con la lavandina, porque dice que el detergente activa la lavandina y puede causar intoxicación. Las aulas deben estar ventiladas, habíamos dicho esto de la abertura de las ventanas. Y se debe limpiar tanto las sillas como las mesas con este diluido de alcohol de 70% alcohol, 30% agua. Rociar y pasar con una franelita, que la franela también esté húmeda, no esté seca. Para la clase de música, habían tocado el tema de las materias especiales. Para las clases de música, en donde los niños deberán, cuando es con los instrumentos, bueno, la docente deberá limpiar el instrumento antes de entregarle al niño. Pero con respecto al cantar, la docente sí puede cantar, obviamente que con el barbijo y la máscara, pero si quiere que los niños canten, deberán hacerlo. Si el aula es pequeña, salir al aire libre y ahí recién hacerlo, siempre y cuando los niños mantengan el 1,5 metros a 2 metros de distancia entre cada uno, ¿sí? Si no, es preferible que no se trabaje de esa forma dentro del aula. Para la clase de educación física se debe trabajar al aire libre, es lo más conveniente, y todas las actividades que se hagan se deben limpiar. Por ejemplo, si se utilizan las colchonetas, se deberá limpiar las colchonetas con el alcohol diluido antes y después que el niño lo utilice. Se debe evitar las actividades de alto impacto y las de roce, o sea, niño con niño no. Tienen que sí o sí mantener el 1,5 metros, 2 metros de distancia. Cuando los niños ingresan al jardincito se deben limpiar las manos, se deben lavar las manos con el jabón líquido y luego colocarse lo que es el alcohol en gel o el alcohol diluido. Y también antes de cada actividad se debe hacer exactamente lo mismo, el lavado de manos y la colocación del alcohol luego. Lo que nosotros tenemos que tratar desde el primer día es esto, crear el hábito del lavado de manos, que es tan importante. Lo podemos hacer dando nosotros el ejemplo, ¿sí? No se debe compartir ningún tipo de objeto entre los niños. Cada niño debe llevar su utensilio o sus materiales, como por ejemplo que habíamos pedido una toallita individual para cuando se laven las manos secarse, ¿sí? Y también los niños deberán llevar, ya sea para el desayuno o la merienda, un juguito o alguna galletita que sea fácil de abrir para ellos. Se debe tener un tacho para colocar todo lo que son los desechos. Por ejemplo, si se utiliza servilletas de papel para secar algo, ahí a un tacho. O todos los descartables que se usen al tacho de basura. Se debe hablar en el aula y hacer mucho hincapié con el lavado de manos. Podemos tener soportes de imágenes para enseñarles cómo y luego nosotros dando el ejemplo de cómo lo vamos a hacer para que ellos puedan observarlo bien. También se dice que entre los docentes es muy importante que conversen la situación que tiene cada una en el aula, porque a todos nos va a tocar distintos tipos de situaciones, ¿sí? Entonces es importante eso, que entre las docentes en la hora pedagógica puedan conversar de qué surgió cada una en su salita, ¿sí?
Se debe limpiar todo lo que se toque, perdón. Se debe limpiar todo lo que se toque con este diluido de agua, alcohol. Las 3 protecciones principales son el distanciamiento de 2 metros. Se dice de 1,5 a 2 metros, pero es primordial 2 metros. El barbijo y la máscara. Son las 3 protecciones principales que debemos tener los docentes. Bueno, habíamos dicho esto de que el niño si llora hay que tratar de ver cómo lo vamos a contener, y si hay una insistencia en el llanto, el padre se lo debe llevar a la casa, ¿sí? Ya que ellos no pueden ingresar al jardincito, no tienen, por así decirlo, prohibida la entrada. Se debe evitar aglomeraciones. Es decir, que con el tema de reuniones vamos a dividirlo lo más que se pueda. Tanto la ropa como el barbijo no se debe rociar con alcohol porque dice de que no es garantizado la desinfección. Es muy importante que le contemos a los niños que todos los días ellos deben limpiar el barbijo. El barbijo todos los días debe estar lavado, ¿sí? Es muy importante eso tanto para los niños como para nosotros. Habíamos dicho de que se debe preparar un lugar específico para un aislamiento para un posible caso. ¿Cuándo se hace este aislamiento? Cuando tiene, por ejemplo, 37,5 de temperatura. Hay que ver, si el niño no estuvo en el sol, es para un aislamiento. Si el niño estuvo en el sol, se puede esperar 5 a 10 minutitos y volver a tomarle la temperatura. Si esto persiste, se lo aísla en este lugar que nosotros buscamos para el aislamiento. La vigía va a ser la encargada de estar con este niño para ver cómo se actúa, ¿sí? Lo primero que se va a hacer es, una vez que al niño lo aislamos, es llamar a los padres para que lo vayan a retirar y este va a ser el responsable, los padres van a ser los responsables de llevarlos a, si es que tienen obra social, algún sanatorio y si no a un CAPS más cercano que tengan, ¿sí? Pero ellos van a ser los responsables de retirar al niño y llevarlo para que lo asistan. El niño o adulto que no esté bien de salud no debe asistir al establecimiento. Eso es muy importante lo que nos dijeron. Es mejor que hagan reposo, que resguarden y cuando estén bien recién volver al jardincito. El caso sospechoso, cualquier caso sospechoso se lo aísla automáticamente cuando tiene los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Tos seca, dolor de garganta, fiebre, pérdida de gusto o de olfato y diarrea. Y también el dolor de cabeza, ¿sí? Si alguien estuvo a menos de 2 metros y más de 15 minutos con este posible caso, deberá también hacer una cuarentena hasta que se descarte que este niño sea positivo, ¿sí? O hasta estar seguro de que este niño no presenta más síntomas y que no sea un caso positivo. Bueno, si en caso de que sea este niño positivo, deberá hacer cuarentena una vez que no tenga ninguno de los síntomas y que esté dado de alta, recién podrá volver al jardín. Antes no. Y obviamente se debe informar a la docente.
hicieron hincapié también en que las escuelas no son consideradas como entorno de alta propagación. Es decir, que las escuelas son las últimas en ser cerradas y las primeras en ser abiertas para los niños. Bueno, esto es todo más o menos lo que yo había tomado apunte, lo que habían hablado en esta capacitación. Dijeron de que va a haber una segunda capacitación, calculo que dentro de poco, porque hubo muchas preguntas de las docentes que no se pudieron responder. Y bueno, ya eran más de 3 horas que la verdad no podían responder y ya comenzaban otra capacitación porque era dividido en 3 grupos. La que me tocó a mí, que era a las 10:30 de la mañana, era para docentes de nivel primario, inicial y especiales. Y después comenzaba otra, así que por eso no pudieron alargarla mucho. Y bueno, más o menos en 15, 17 minutitos le hice un poco el resumen de todo esto, de cómo se va a trabajar para un posible caso o cómo se va a trabajar con los protocolos más que nada, ¿sí? Bueno, chicas, cualquier duda que tengan, me consultan. Yo también puedo consultar. Si es que tengo alguna duda, puedo consultar, que capaz ninguna de esas preguntas haya surgido en ese momento o no se haya aclarado, entonces podemos seguir viéndolo bien por cualquier duda que tengamos un caso o lo que fuese, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa me avisan a mí y yo puedo sacar las dudas.